La base del movimiento, pues Provida, y en fin, la mayoría de ellas son cristianas y también católicas. En caso de una presidencia suya, ¿usted obligaría a una mujer violada a parir? ¿Matrimonio igualitario, sí o no, en caso de que usted llegue a ser presidente? La disposición constitucional establece algo y eso es lo que hay que respetar. La ética que yo practico es el respeto al derecho ajeno, esa es la ética, esa es la base ética sin ninguna ambigüedad. No está respondiendo a las preguntas y me preocupa un poco que un candidato que pretende llegar a ser presidente sea tan ambiguo en sus respuestas. ¿Qué esperamos si usted llega a ganar? Hola, hoy estamos con Gerson Almeida, candidato presidencial por Ecuatoriano Unido. Bienvenido, Gerson, un gusto tenerle aquí. Muchas gracias, un saludo siempre cordial a todos, feliz año y que sean éxitos en adelante. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Empecemos. Yo le estaba revisando algunas entrevistas y algunas declaraciones que usted ha hecho antes de preparar esta entrevista, y en una entrevista que usted le da a Luis Vivanco, dice o plantea como logros que la reforma al COIP no haya incluido el aborto por violación o que el Código de la Salud no haya pasado. ¿No es eso pretender gobernar desconociendo problemas de salud pública profundos? No, la disposición constitucional dice que no. Y eso ya está establecido previamente, entonces no hay mucho que discutir ahí. El Ejecutivo tiene que cumplir y hacer cumplir la ley, y la norma supra o constitucional establece que la ley se respeta desde la concepción, y esa es la obligación del gobernante, hacer cumplir esa disposición. De todas maneras, se considera en el marco de los derechos humanos que cualquier reforma que sea más beneficiosa en cuanto a derechos es la que prevalece. En ese sentido, plantear o discutir la posibilidad, por ejemplo, del aborto en caso de violación, no sería lo adecuado, considerando además, como le decía, que es un problema de salud pública. No es porque no se discuta o porque no haya un marco legal que no existe. Existe y simplemente se da en condiciones en las que mueren miles de mujeres cada año. Usted ha mencionado algo que en el derecho se conoce como ponderación, es decir, cuál es el derecho más alto, y vuelvo a repetir que esa consideración filosófica, moral, legislativa, ya se discutió, y aquí en el Ecuador ya se llegó a un consenso y se llegó a una conclusión, y esa es la forma que establece nuestra Constitución actualmente. Más allá de eso, si se quiere entrar a un debate actualmente con respecto a eso, tendrá que hacer, pero el momento actual determina esa disposición constitucional. ¿Qué pasaría con este problema de salud pública? La salud, usted habló de la ponderación, la salud es una cosa, la vida es lo que da origen a la salud. Entonces, en la ponderación, la vida prevalece y da como consecuencia a la salud. Entonces, aquí no se discute la salud, sino se discute la vida, ¿verdad? ¿La vida de quién? Del nasciturus, es decir, el que no ha nacido. Pero, ¿qué pasa en los casos en los que existe este aborto? Hay en sitios clandestinos y mueren las madres en este proceso, muchas de ellas abusadas o violadas incluso dentro del núcleo familiar, que debería ser justamente el que las protege. Usted tiene toda la razón, la persona que ha cometido ese delito tiene que ser sancionada gravemente, pienso yo sí que debe hacerse un agravamiento de penas en ese caso. ¿El violador o quién? El violador, o sea, el sujeto activo de toda esta circunstancia anómala, el que perjudica a la persona violada, el que le causa un trauma, el que le causa un dolor de por vida y todo lo demás, esa persona tiene que responsabilizarse de ese acto doloso. De ahí en más, la persona que está por nacer tiene su protección desde el punto de vista estatal, y si nosotros nos ponemos a hilar muy fino o ir más allá de esto de aquí, a lo mejor estamos conculcando el derecho de una persona que no tiene voz para defenderse. De todas maneras, 15% de muerte materna se da por abortos clandestinos. ¿Qué hacer con esas cifras? Son mujeres, ¿no? Le digo 15%, pero en realidad son mujeres, son personas con proyectos de vida, etc. El Ecuador, al ser un estado que garantiza, y ser un Estado garantista, debe garantizar el bienestar de esas mujeres, dándoles un acompañamiento, dándoles una capacidad para poder afrontar ese problema. Justamente darles la capacidad, el Estado en su capacidad tuitiva debería hacerse cargo de esas criaturas, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un proyecto de vida, claro que sí, garantizar el futuro de ella, pero también garantizar lo del niñito que está por nacer. O sea, en caso de una presidencia suya, ¿usted obligaría a una mujer violada a parir? Bueno, me parece que es un término un poquito prosaico. No, yo no puedo obligar a nadie. Yo lo que hago es cumplir la ley, y la ley es la que determina. Yo no puedo obligar a nadie. Eso no es la función del presidente. Pero usted dice un acompañamiento en el que las mujeres estarían obligadas de todas maneras. Imaginemos que no quieren tener un hijo de un hombre que las violó. Es como que usted me preguntara, ¿le parece que hay que cruzarse la luz roja? Yo no puedo obligar a nadie a no cruzársela, ¿no? O sea, la ley es la ley, y la ley tiene que
tiene que establecer el procedimiento y lo establece. Claro, sí, pero hay todo un debate para reformar. Obligar significa poner una pistola a la persona para que lo haga, y eso no puede hacer pues, yo pero ni si nadie. el Estado no da condiciones para hacerlo, de Por todas eso digo maneras que se tiene- convierte en cómplice de estas muertes, Tiene que ¿no? ser, no, tiene que ser garantista de los derechos del Estado y hasta ahí va la función del presidente. Pero no está Cumplir y hacer cumplir garantizando la ley. vida de las mujeres. Estoy garantizando la vida de todos, de las ¿Cómo? mujeres, de los niños y todo lo No, más. pues porque se van a abortar de todas maneras, así la legislación diga que no. Ese es su criterio. No, son datos. 15% de muertes maternas son por abortos clandestinos. Bueno, respeto su postura al respecto, pero eso es lo que usted dice. Es una pregunta. No, no es así. La respuesta es no. ¿Y cómo es entonces? El Estado debe garantizar los Pero no lo está derechos haciendo. del nasciturus. ¿Cómo que no? No está garantizando la vida de las madres. ¿Cómo que no? Garantiza No, la plena no, pues plena porque garantía. al no permitirles abortar en condiciones salubres, lo que está haciendo es incentivar Ese a es que su el aborto argumento. exista. Ese es su argumento, no el mío. O sea, usted no está de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo con la ley que dice que se garantiza la vida del nasciturus. Ok. En Ecuador se estima que hay cerca de 143 mujeres judicializadas por abortar entre 2013 y 2017. Estos son datos de Flaxo y Surcuna publicados en la revista Plan B. Esto implica una doble victimización. ¿Usted está de acuerdo con que una mujer que haya abortado vaya presa? Usted se remite a cifras y le preguntaría cuántas de esas personas judicializadas fueron condenadas. 243 fueron procesadas, ¿no? ¿Cuántas fueron De condenadas? todas maneras tienen que pasar por un proceso. Sí, Haya pero o no ¿cuándo condena es? al final, un No, no. proceso de este tipo es un proceso revictimizante y si no, hable con cualquier mujer que haya sido violada, ¿no? Yo respeto muchísimo eso de ahí. Soy además una persona que ha hecho acompañamiento a muchísimas, no a pocas, no a decenas, quizás a centenas de personas que han sufrido este flagelo y no estoy para nada en contra de entender lo que esta persona sufre en este procedimiento. De hecho, las acompaño, ayudo a las personas a salir de este grave problema. ¿En qué sentido? ¿Cómo les ayuda a salir? Soy pastor, yo doy consejería, les ayudamos. Tenemos una fundación que se llama Cerca de Ti, que es para ayuda a las mujeres maltratadas, etcétera, etcétera. ¿Y cómo es esa ayuda? De todo tipo. Les hemos ayudado con vituallas, dinero, acompañamiento, etcétera. Pero es solamente las que quieren tener su hijo. Si no quieren tener, ahí A todas ya las no hay personas. ayuda. Nosotros no hacemos distinción de nadie. Ayudamos a todas las personas que busquen nuestra ayuda. Incluso si va una persona que quiere abortar. Le ayudamos, le damos el consejo, le decimos cuáles son las implicaciones y a esa persona si necesita comer le damos comida. Le ayudamos, o sea, ayudamos a las personas, no las victimizamos para nada. Hablemos de derechos de las minorías sexuales. Usted ha llamado pecadores a los homosexuales y los equiparó a ladrones en esta entrevista que le mencionaba al inicio de nuestra conversación. ¿Cómo va a acoger disposiciones de instrumentos internacionales que protegen a estas minorías si usted considera que son equiparables a delincuentes o a personas que cometen delitos? Usted está descontextualizando lo que yo dije. No. De hecho, eso dice el entrevistador y no yo. Entonces, a partir de ahí, la premisa suya no es correcta. No los equipara usted. No. Pero usted pone en el ejemplo, dice es como son Los pone pecadores, el como si entrevistador. fueran ladrones. No, los Sí, pone eso es el- lo que usted dice. Los pone, no lo digo yo. ¿Yo dije eso? Sí, claro. No, yo no digo eso. Le vamos a poner la entrevista ahorita en la pausa para que Ok, vea que no, sí no la digo dice. eso, digo, las personas que hemos pecado, me estoy incluyendo, necesitamos, y el contexto en el que me preguntan es del reino, no de los derechos civiles en el Ecuador. Se refiere el entrevistador, no tiene que poner esa parte, tiene que poner toda la entrevista y esa es toda la que tiene que ver. Y ahí yo digo claramente que en eso, que en cuestiones teológicas, en ese contexto, para eso de ahí, los que hemos pecado tenemos que arrepentirnos. Los que, o sea, yo también. De todas maneras, acogerá los instrumentos internacionales en ese sentido, porque Somos- usted se somos- planteó contrario a la legalización que ya está permitida, de hecho, al matrimonio igualitario. ¿Qué pasaría con eso? ¿Haría alguna propuesta para dar marcha atrás en ese derecho adquirido? ¿O respetaría que ya quedó aprobado por la Corte Constitucional? Nosotros somos un Estado de Derecho y en el Estado de Derecho se tienen que observar los procesos, el debido proceso, nos guste o no nos guste, y esto es lo que tenemos que hacer. Como le dije a un principio, cumplir y hacer cumplir la ley. Un Estado de Derecho lo que hace es cumplir y observar los procedimientos legales. Por eso, no plantearía ninguna, o no haría ninguna propuesta para dar o intentar dar marcha atrás en la decisión de la Corte. Esto se quedaría el matrimonio igualitario aprobado ya como está. La ley constitucional establece algo, los procedimientos que se han dado establecen algo y eso es lo que se tiene que observar. Por eso, nos mantendríamos con este marco legal. No Se haría tiene una que propuesta observar, distinta. se tiene que observar lo que la disposición constitucional dispone. ¿Qué me quiere decir con eso?
lo que usted me está preguntando. Se tiene que mantener el marco legal y se tiene que respetar el marco legal que existe. O sea, nos mantendríamos, incluso si usted llegaría a ser presidente, el matrimonio igualitario tal como el está. marco constitucional, el marco legal es el que determina. Pero solo respóndame sí o no. Hay matrimonio igualitario hoy por hoy. Si usted llega a ser presidente, ¿haría algo para cambiarlo o respetaría la decisión de la Corte Constitucional? Respeto la decisión de la ley. Esa es mi respuesta. ¿Pero qué significa eso? Quiero que me explique qué significa eso. ¿Matrimonio igualitario, sí o no, en caso de que usted llegue a ser presidente? La disposición constitucional establece algo y eso es lo que hay que respetar. ¿Qué? Lo que establece ¿Matrimonio igualitario, sí o no? La disposición constitucional establece. No me está respondiendo. Mi respuesta es no me está respondiendo. Le estoy preguntando muy claramente si matrimonio igualitario, sí o no, en caso de que usted llegue a ser presidente. Respondo con toda claridad, tranquilidad y sinceridad. La disposición constitucional es la que prevalece. O sea, sí matrimonio igualitario en caso de que la disposición constitucional. ¿Qué significa eso? Por favor, si estamos en una entrevista, le estoy haciendo una pregunta muy concreta, ¿sí o no? La disposición constitucional establece que lo que se debe cumplir es lo que está establecido en la Constitución. Usted conoce la ley y eso es lo que dice la ley. No está respondiendo a las preguntas. Y me preocupa un poco que un candidato que pretende llegar a ser presidente sea tan ambiguo en sus respuestas. ¿Qué esperamos si usted llega a ganar? Yo no estoy respondiendo de acuerdo con lo que usted quiere que yo le responda. No quiero solo que me responda, pero sin ambigüedades, con claridad. La respuesta es lo que la Constitución dice. El presidente de la República tiene que cumplir y hacer cumplir la ley. O sea, se mantiene lo que la Corte Constitucional ha decidido. Lo que la ley dispone. ¿Sí ve? Eso es ambigüedad. No es ambigüedad, es directo. No es ambigüedad. Y me preocupa si es que las respuestas son con el miedo de perder votos. No, para nada electoral. Yo soy un hombre de convicciones y sé lo que tengo que decir y estoy diciéndolo. No lo dice con claridad, de todas maneras. Para usted. Sí, para mí y para la gente que le está escuchando. Lo que usted plantea está de alguna manera basado en sus creencias. ¿Cómo va a ser para empatar sus creencias personales con gobernar un Estado laico? Soy abogado y mi creencia es que soy un hombre de Estado de Derecho. Mi título en la CNCID determina que soy un hombre de derecho y mi convicción legal determina que se debe observar el debido proceso y eso es una convicción. ¿Y cómo va a ser para empatar sus creencias personales con instrumentos que obligan? Por ejemplo, si hablamos del caso de Paula Guzmán Albarracín. La sentencia de la Corte dice que el Estado tiene que encaminarse hacia tomar ciertas medidas que podrían chocar con sus creencias religiosas personales. ¿Qué va a primar ahí? Le vuelvo a decir, aquí tenemos que respetar el Estado de Derecho. Soy un hombre de derecho, también soy un hombre cristiano, por supuesto, no voy a renunciar a mis convicciones y lo que tiene que hacerse desde el punto de vista civil es respetar los derechos civiles, obligaciones y derechos desde el punto de vista civil, el debido proceso. Por eso, pero ¿qué va a hacer con los instrumentos internacionales que dicen, por ejemplo, en este caso específico, la Corte Interamericana, que hay que avanzar hacia la despenalización del aborto, por ponerle un ejemplo? Bueno, se tiene que debatir y lo que usted está diciendo, si es un debate, tiene que debatirse, tiene que llegarse a la conclusión y tiene que llegarse al proceso del cabildeo, es decir, agotarse un procedimiento, en este caso parlamentario. Pero ya es una sentencia de la Corte, que el Estado como miembro tiene que aceptarla. En caso de que usted llegue a ser presidente, ¿se acatarían esas resoluciones? Se tienen que acatar las resoluciones y se tienen que ver las disposiciones constitucionales para que no haya una antinomia. Se tiene que hacer un ejercicio pleno del derecho. ¿Eso significa aceptar lo que dice la Corte, incluso si va en contra de sus propias creencias? Hay cosas que nosotros, como hombres y mujeres de derecho, que estamos en un Estado de Derecho, tenemos que respetar los procedimientos legales. No me responde nada de lo que le estoy preguntando. ¿Es acatar o no acatar los No le estoy respondiendo como usted quiere que yo le responda. Solo quiero que me responda si va a acatar o no va a acatar. Eso es todo. No que me responda enredando con la ley y el marco constitucional. Sí, ok. Pero bueno, sí para usted o no. La ley es un enredo, para mí esa es la norma. Es que quiero saber si significa para que usted sí es un o que enredo. no. Para mí es una norma. ¿Va a acatar o no va a acatar? Se tiene que acatar lo que legalmente se disponga y que no cause antinomia. Otro de los temas que preocupan es... por ejemplo, las clínicas de deshomosexualización. La Iglesia Evangélica es pionera en este tipo de prácticas. ¿Ve que ahí puede haber un conflicto de intereses? Deme un caso de una iglesia evangélica que haya dicho, que haya sido pionera y que haya establecido una clínica de deshomosexualización. Hay varios ejemplos. Hay un reportaje que le puedo pasar el link. Un caso concreto no existe. Eso que usted está diciendo es inexacto. Si me deja hablar, le cuento. Este reportaje en La Barra Espaciadora, por ejemplo, menciona a Ecuador camino de salida. El primer ministerio cristiano evangélico que se enfoca en el tema de homosexualidad, creyendo que Dios creó a la mujer y el hombre como complementarios, dice. Actualmente la fundación opera abiertamente en Quito, Guayaquil y Huaquillas, afiliada a Éxodus América Latina.
Entonces aquí hay un estudio de la investigadora Annie Wilkinson que publica y se llama Sin sanidad no hay santidad sobre las prácticas reparativas en el Ecuador. ¿No puede haber ahí un conflicto de intereses? Por un lado, una creencia de la iglesia evangélica, que es, y usted me dice si estoy mal, usted me corrige si es que esa no es una creencia, que las personas homosexuales se pueden reformar, ¿o no? Que pueden volver a ser heterosexuales. Yo he venido aquí a contestar los asuntos desde el punto de vista de la candidatura presidencial ante un tema que se está queriendo. Si usted necesita una portada o una descontextualización, le voy a decir exactamente lo mismo. Mi convicción hace que nosotros ayudemos a las personas, incluyamos a las personas, gocen de sus derechos y de sus garantías, independientemente de la afiliación que sea. Yo tengo mi convicción como representante del Estado, lo que se tiene que hacer es exactamente respetar los derechos, lo que consta en la Constitución y en la ley. Más allá de eso, es un criterio. ¿Qué pasaría con las clínicas de deshomosexualización? No hay clínicas de deshomosexualización. Hay varias denuncias de personas que han pasado por allí, sobre todo en Guayaquil. Pero no son clínicas de deshomosexualización, lo que usted está diciendo, no son clínicas de eso. ¿Qué son? Son otro tipo de cosas. Le estoy preguntando específicamente, ¿existen ese tipo de clínicas? No existen. Eso no hay. Es y impreciso. Los testimonios de las personas que han pasado por esas clínicas. Pero eso es lo que están queriendo decir que es, eso no es. ¿Y qué es entonces? Ese es un lugar en donde se reforman las personas. Yo no sé si tiene que ver con drogas, alcohol, por eso le digo, dígame el caso específico, el nombre de una de ellas y podemos hablar. Son nombres protegidos los que están en los reportajes. Exacto, usted no me lo puede decir porque no hay. Como periodistas tenemos derecho a la protección de la fuente cuando nos piden que no se revele los nombres de las personas, ¿no? En todo caso, no reconoce la existencia de estas llamadas clínicas de deshomosexualización. Yo no tengo conocimiento que existan. Yo le estoy contando que existen usted y que hay de testimonios. manera ambigua. Usted sí le es estoy ambigua. contando que hay testimonios de personas que cuentan haber pasado por allí y por ciertos procesos en los que consideran que hay la posibilidad de regresar a ser heterosexual. En caso de que estas clínicas, no tengo que supiera usted de estas denuncias y llegar a ser presidente. No tengo conocimiento de que existan, no podemos partir Tampoco acerca de una cuestión eso, hipotética. No hay problema. Hablemos de su plan de gobierno. En la mayoría de su plan de gobierno lo que vi es un diagnóstico. Me preocupa, por ejemplo, que no vi una propuesta concreta sobre la deserción escolar. ¿Cuál sería su planteamiento para la deserción escolar, evitar la deserción escolar? Lo que nosotros hemos hablado desde el punto de vista estrictamente pragmático, y me alegra que ya finalmente podamos entrar a los temas de gobierno, es el asunto de que al muchacho se le tiene que buscar, se le tiene que hacer un seguimiento por vocación, es decir, si es bueno para las matemáticas, bueno para la física, bueno para el área social. ¿Cómo se determina? Eso de ahí se lo hace desde los primeros pasos del muchacho. Salones lúdicos para determinar esto de aquí, el pedagogo empieza a hacer el seguimiento, es decir, se va a hacer toda una recomendación. En todas las Hablamos fases, de educación inicial. Primaria, secundaria y finalmente cuando tenemos una persona establecida según su vocación, vamos a eliminar una serie de distorsiones a la educación. Por ejemplo, hacer que un muchacho en tercer curso, en mi época, ¿no? En tercer curso elija entre físico, matemático y químico, biólogo, por una presión social, por ejemplo. Lo que tiene que hacer es una vocación. Se hace el seguimiento vocacional y luego nosotros, de esta manera, haremos que la educación sea algo atractivo para el que está estudiando y no se produzca una deserción escolar. Y desde el punto de vista gubernamental, dar las facilidades para que este estudio no se vuelva gravoso. Por ejemplo, acercar las entidades educativas a las comunidades para que no tenga que ser un desplazamiento muy largo, etcétera. Son medidas prácticas y van dentro del pragmatismo ético y de la participación que sí consta en el programa de gobierno. Uno de los mayores... el grueso de deserción escolar está en niñas embarazadas. ¿Hay una propuesta concreta para estas niñas que abandonan la escuela por un embarazo? Quienes sufran esto de aquí, vuelvo a repetir, tienen que sentir y ser beneficiarias de un acompañamiento estatal. El Ecuador tiene una característica en su constitución y es que es un Estado garantista de derechos. No solamente tiene que ser declarativo, sino que tiene que ser ejecutivo. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen que darse políticas de ejecución a esto. El acompañamiento tiene que ir con la mano de, primero, en su capacidad tuitiva el Estado podría hacerse cargo de esas criaturas que están por nacer y en segundo caso del acompañamiento, creación de albergues, creación de centros de recibimiento, la oportunidad que esa persona siga estudiando en su vida estudiantil, que no se interrumpa
que se haga cargo en todo lo que tiene que ver con mantenimiento, vitaminas, ¿Pero que hablamos etcétera. de guarderías para los niños a cargo del Estado? ¿O qué? Primero un centro, un lugar de reposo o un albergue para las personas que están embarazadas, darles el acompañamiento, el tratamiento, vuelvo a decir, todo lo que tiene que ver con suplementos vitamínicos, etcétera. Y después en la decisión, si no quieren tener el niño, pues el Estado debe acogerlos, darles a su vez. Por eso digo que tiene que ser garantista de la disposición constitucional que actualmente está. Es decir, crear centros de acogida para los niños de estas madres adolescentes que quedarían a cargo del Estado. ¿Para procesos de adopción posteriores o para qué? No necesariamente. Podría ser adopción o en la capacidad tuitiva, vuelvo a decir, el Estado tiene que garantizar. O sea, ahí viene la antinomia entre lo que el Estado debe garantizar, no solamente de manera declarativa, sino de manera práctica. Y esa práctica es acoger al niño, sea que es adoptado o no. No se debe cerrar la facultad de adopción, pero el Estado tiene que garantizar todo el desarrollo del niño hasta cuando él pueda ser incorporado a la sociedad. Esto implica darle educación, salud, etcétera. Esa es el Estado, la capacidad tuitiva del Estado. ¿Y los fondos para poder hacer este tipo de centros? Porque en este gobierno se retiró incluso fondos para las casas de acogida, por ejemplo, que reciben las mujeres que han sido víctimas de violencia, sus hijos, y no están de transición, porque pueden llegar a haber 2, 3 años incluso. ¿Qué haría usted? ¿Devolvería los fondos el mismo porcentaje que tenía este gobierno? ¿Aumentaría los fondos? ¿Cuál sería el planteamiento en cuanto a financiamiento? No nos olvidemos, nosotros estamos planteando de fondo una activación económica del país y esto implicaría que los recursos empiezan a llegar de manera mucho más ágil. También te planteamos sobre la base de la ética y la transparencia de los procesos. Vamos a eliminar un factor de distorsión que es la corrupción y que llega ingentes cantidades de dinero y un perjuicio al Estado ecuatoriano. Desde mi punto de vista se tiene que garantizar esto que tiene que ver con la vida, ¿no es cierto? Tanto de las mujeres que han sido objeto de esta vulneración y de este ataque, y también de las personas que han sido concebidas, se tiene que destinar como una política de Estado, porque eso tiene que ver con la vida, se tiene que destinar ingentes cantidades de recursos. No recortaría, no solamente que devolvería, sino que además incrementaría, porque además en fenomenología, la casuística probablemente aumente. Y eso significa que el Estado tiene que atender efectivamente y garantizar la vida de todos los ecuatorianos. Aumentaría de todas maneras probablemente el número de niños bajo estas condiciones. ¿Sería el Estado el que se queda a cargo? Tiene que hacerse cargo. ¿Hay algún plan concreto para evitar el embarazo adolescente? Consideramos además que hay estos datos de Naciones Unidas y del UNFPA que dice que si en 2017 hubiera habido un plan de planificación o de prevención del embarazo adolescente, se habría ahorrado cerca de 60 millones el Estado. ¿El plan que usted propone sería? Nosotros estamos hablando, cuando hablamos de inclusión y cuando hablamos de participación, creemos que la base ética para la formación, lo que hablaba desde un principio, la vocación, no solamente viene desde el punto de vista del saber, porque tiene que haber educación sexual, claro que sí, en cuanto al uso de anticonceptivos, en cuanto al uso de las medidas de anticoncepción. ¿Usted es favorable a la educación sexual sobre el uso de métodos anticonceptivos en escuelas y colegios? Voy terminando esto de aquí. Es decir, que tienen que conocer cuáles son los métodos, pero también tienen que saber cuáles son las implicancias de tener la relación sexual. Es decir, no solamente saber tener cómo evitarlo, sino cuáles son las consecuencias, porque finalmente haciendo una socialización adecuada de lo que es una relación sexual, vamos a ver cuáles son las consecuencias y creo que todos los seres humanos tenemos que asumirlas. ¿Qué pasa con las violaciones, por ejemplo? Embarazos productos de violaciones. Eso ya lo tratamos hace un momento. El violador tiene que ser agravado. Me refiero a si es que habrá algún plan, porque como hemos visto en los últimos años, hay, por ejemplo, índices muy altos de abuso sexual y violencia sexual en las propias escuelas. ¿Cuál sería el plan para proteger a las niñas, por ejemplo, en el ámbito específicamente educativo? Bueno, sería ideal poder transformar la mente de los seres humanos, pero en derecho se estudia que existen fenomenologías que uno no entiende por qué se producen este tipo de abusos, que yo no estoy absolutamente en acuerdo para nada del abuso, de la violación, para nada. Nosotros, vuelvo a repetir, nuestra vocación es en lo posible tratar de erradicar, pero hay penas que se tienen que agravar para la persona que ha cometido el delito y hay acompañamiento que se tiene que hacer para la víctima. La víctima es víctima y el violador es violador, o sea, esa persona es un actor, un sujeto activo de un delito. Contra eso de ahí se tiene que agravar. Ya existe en la legislación penal lo que es el abuso por autoridades, por familiares, etcétera, etcétera, y podría radicalizarse un poco más, pienso yo. Y en el caso que usted plantea, por ejemplo, endurecimiento de penas en caso de violación, ¿qué tipo de penas serían las que propondría? Que hay que pasar por una reforma legal, ¿no? Bueno,
hay cosas que se tienen que estudiar y que se tienen que debatir en la legislatura, eso ya es cuestión de legislativo. Pero como colegislador, ¿usted propondría alguna cosa específica sobre el endurecimiento de penas que menciona? Sí, claro que sí. Por ejemplo, en este momento cuando tiene que haber una proporcionalidad entre lo que es el delito y el cometimiento de la pena. En este caso, por ejemplo, tenemos muchísima fuente jurisprudencial al respecto que nos puede ayudar. Yo sí propongo una proporcionalidad entre el acto y la pena. Es decir, que más tiempo en la cárcel, ¿cuál es la propuesta concreta? La rehabilitación, que es el ideal del sistema carcelario, muchas veces no cumple con su cometido. Y hay personas que son reincidentes. Aquí tendríamos que entrar en un debate que sea serio, qué se hace con esas personas que no pueden ser reincorporadas, tienen que prestar un servicio a la sociedad, etcétera. Tiene que haber un cambio también a la norma constitucional, seguramente, con respecto a la aplicación. Hay cadenas hay normas que aceptarían, por ejemplo, cadena perpetua, cuando hay... Ese podría ser un planteamiento. Ese es un planteamiento, sí. Cuando la cuestión ya no admite reforma. En fin, es una de las tantas propuestas. Hay, sin embargo, algunos otros países que demuestran que el endurecimiento de penas no necesariamente funciona, porque además tiene mucho más que ver incluso con una estructura de pensamiento violento hacia las mujeres que se reproduce en distintas formas de sometimiento, desde la violación hasta el femicidio, etcétera. Bajo esa perspectiva, quizá no necesariamente funcione el endurecimiento de penas y siga habiendo esto. ¿Habría alguna propuesta preventiva antes que punitiva? Sí, justamente es hacer una socialización. Yo creo que la vulneración de los derechos de la mujer, vuelvo a repetir, nosotros hemos tenido, y no solo de la mujer, sino de la familia, de los grupos que no tienen el respaldo, pues, niños, adolescentes, que están vulnerables a este tipo de cosas. Aquí tenemos que hacer, vuelvo a repetir, es una reforma educativa la que se tiene que hacer con una política de Estado que concientice a los individuos, primero el respeto, y de ahí la base ética que nosotros estamos planteando. Somos el único binomio que estamos planteando una base ética que va desde el respeto del derecho propio al derecho ajeno, y a partir de ahí toda una fenomenología. Y le vuelvo a repetir, hay personas, por ejemplo, César Lombroso hablaba de una delincuencia nata, y eso de ahí ya es un tema de debate en derecho penal mucho más profundo. Y cuando usted menciona mucho el tema de la ética, ¿no le parece que puede ser algo totalmente ambiguo? Es decir, lo que usted considera ética, en su caso, que usted ha dicho y plantea, de hecho se presenta incluso como el binomio prohibido. Bueno, para otra persona puede que no. Y para saldar un poco esto, perdón, termino la pregunta, está el marco de derechos, ¿no? La ética que yo practico es el respeto al derecho ajeno, esa es la ética, esa es la base ética sin ninguna ambigüedad, el derecho al respeto al derecho ajeno, a la vida ajena, al patrimonio ajeno, para que haya paz y equidad y justicia social. Esa es la ética que planteamos. Excepto el derecho de elegir de las mujeres. En cuanto a su propuesta de salud, antes de pasar a la salud pública, me preguntaba, y usted me decía que le deje terminar la frase hace un ratito, sobre si está de acuerdo usted en educación sexual desde la edad más temprana, desde los niños de 3, 4, 5 años, hasta acabar el bachillerato, acorde a sus edades, por supuesto. Bueno, la educación sexual tiene que estar dada, la naturaleza nos determina que empezamos a despertarnos a ciertas a la actividad, entonces yo creo que esto de aquí tendría que empezar a darse desde que la persona tiene cierta percepción clara de sus decisiones. Es decir, un infante, de acuerdo con la misma legislación, no tiene capacidad para poder decidir sobre ciertas cosas. Se tendría que regular de acuerdo con un examen que sea sociológico, psicológico, que determine la capacidad para poder decidir, y entonces tendríamos un criterio técnico. Y ya no sería tanto mi criterio o su criterio, sino criterio técnico. Un criterio técnico para saber desde qué edad tienen que recibir. Claro, todo lo que tiene que ver con educación tiene que responder a criterios técnicos para no estar respondiendo a lo que usted mismo dice. O sea, ahorita usted no tiene claridad sobre a qué edad debería empezarse a dar o qué temas deberían abordarse. La sexualidad nos determina eso, la naturaleza, cuando en la misma legislación nos dice cuando uno es puber, impuber, etcétera, y ahí estamos hablando de ciertas características sexuales que empiezan a claro, pero aparecer, educación ¿no? sexual no necesariamente reproductiva a los niños evidentemente a niños de 4 o 5 años no les va a explicar algo que les explicaría a adolescentes de 15. Correcto, así es. Pero ¿desde qué edad se empezaría? Eso lo vería más adelante. Eso tiene que responder a un criterio técnico. Okay. Salud pública. Consideremos el contexto de pandemia. No vi, quizá se me pasó a mí, usted me corregirá,
una propuesta específica sobre salud pública, el sistema de salud pública, y algo que nos preocupa, el sistema de salud mental. En el contexto de pandemia hemos visto además la necesidad urgente de atención, hemos visto suicidios en videos, etcétera. El suicidio es la primera causa de muerte violenta en adolescentes. Antes de la pandemia, 1 de cada 10 personas necesitaba atención en un momento crítico de su vida. En la emergencia por COVID la cifra subió a 7 de cada 10 personas. ¿Cuál sería su propuesta para que dentro de la salud pública se abarque la atención a salud mental? Bueno, la salud pública tiene, como dice la Constitución, es un asunto de atención estatal y por lo tanto tiene que tener una política de Estado. El Ecuador no tiene políticas de Estado y siendo que no tiene políticas de Estado no hemos podido enfrentar la pandemia de una manera adecuada. Es decir, la pandemia no fue culpa de nadie, pero la manera como se enfrenta a la pandemia, eso sí. Y ahí vienen cuestiones de tipo práctico, ¿no? Nosotros tenemos que entender que al ser un binomio pro vida, debemos, lo que usted dice, propender a que este tipo de cosas como el suicidio no acontezcan. ¿Por qué? Porque eso atenta contra el desarrollo también de la nación y sobre todo de la paz social. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Garantizar que haya una adecuada atención a los problemas de salud pública. Por ejemplo, en el caso de la atención al COVID, los dogmas académicos hicieron que se responda con $300 millones al pago de una deuda cuando hubiera sido ideal, aún con las recomendaciones de los organismos multilaterales, que se compren insumos para la atención de la pandemia. Pero lo que se hizo fue atender a un paradigma académico de derecha y se honró una deuda, a la deuda externa para ser sujeto de crédito, cuando eso se pudo haber canalizado para comprar respiradores, para comprar todas estas cosas. Y eso de ahí determinó una alta mortalidad en el Ecuador. Pero no pagar la deuda no habría significado no obtener los siguientes desembolsos que se obtuvieron posteriormente y por lo tanto más dificultades en pagos desde sueldos hasta todo lo demás. Sí, bueno, pero estábamos hablando de una inminencia que era una contingencia de emergencia y los organismos acreedores de esa deuda le recomendaron que destine eso a la adquisición de insumos. En fin, vuelvo a repetir, aquí se necesita una solución práctica más que una solución dogmática y la solución práctica tiene que ver con las vidas. Eso representó 10.000 muertes en Guayaquil, por ejemplo. Ahí está el fruto, sin ir a elucubraciones. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Políticas que sean prácticas y estas políticas prácticas van a estar directamente relacionadas con la necesidad actual y sobre el momento. Esa es una política pública, pero también tiene que ver con una política de Estado que garantice de manera práctica la resolución y no dogmática. Salud mental. ¿Cómo hacer que el sistema de salud pública cobije o abarque esta área que ha sido tan abandonada? Claro, bueno, eso ya tiene que ver con el punto de la desatención, la exacerbación de condiciones sociales que se dan muchas veces por la desatención que el Estado justamente en esta capacidad de falta de respuesta hace. Se tienen que empezar a atender con principal atención este tipo de cosas que tienen que ver con desórdenes de este tipo, ¿no? ¿Pero cómo? ¿Cuál sería la propuesta concreta? Se tiene que destinar. ¿Aumentar el número de médicos especialistas, líneas? O sea, ¿cuál sería la propuesta concreta para salud mental? Nosotros hemos propuesto que en cada una de las provincias, por ejemplo, haya un centro de salud o un hospital que atienda todas las necesidades, todas las patologías, entre ellas la salud mental, y destinar una ingente cantidad de recursos a la salud en general, no solamente a la salud mental. ¿Qué quiere decir? Que la salud tiene que ser atendida, igual que la educación que me preguntaba hace un momento, como una política de Estado. ¿Qué quiere decir política de Estado? Que los que vienen detrás puedan tomar de eso de ahí y que no se les reduzca, por ejemplo, que no hayan conceptos, vuelvo a decir, que sean dogmáticos para la resolución, que no tengan que ver con derecha, que no tengan que ver con izquierda, sino que tengan que ver con la practicidad de la vida, a adjudicar recursos, infraestructura y que ésta sea intocable. Con esto nosotros ampliamos la gama de cobertura en todo el país y además tratamos de manera eficaz no solamente la salud mental, sino toda la salud. ¿Y atención para salud mental? Claro que sí, toda la salud mental dentro de todos los hospitales tiene que haber salud mental, tiene que haber un presupuesto específico y tal, porque de momento no ha alcanzado, nunca ha habido presupuesto suficiente, si bien se supone que hay ciertos centros, ciertos hospitales que tienen atención en salud mental, no todos y no suficientes. Claro, eso son los hospitales públicos, ¿no? Lo que tenemos que entender es que tiene que haber una eficientización de los recursos y cuando hay una canalización adecuada vamos a empezar a tener, ahí viene la base de la transparencia, por ejemplo, eliminación de la corrupción, etcétera. Y eso de ahí determina que nuestro país sí tiene recursos, lo que hay que hacer es canalizarlos para que alcance para todo. Ahí me confundí un poco porque hablamos del sistema de salud pública, o cambiaría
tal como funciona, no sería ya pública. Es salud pública, es sistema de salud pública, pero tiene que estar garantizado. Lo que le decía hace un momento, no ¿Cómo? solamente... Pero no a solamente, través de privatizaciones, alianzas, ¿cómo? No. La salud no se puede privatizar, hay sectores que no pueden privatizarse. El Estado tiene que garantizar la salud, los hospitales públicos tienen que ser públicos, los privados que se desarrollen bien, está bien, hay que fomentarlos también, pero el Estado tiene que tener, eso es lo que decía, por lo menos un hospital público de primera categoría en cada una de las provincias para que la gente tenga un acceso. Y a esos dotarlos de la debida infraestructura, y no solo eso, sino además destinar una cantidad de presupuesto que es bastante interesante y bastante alto. ¿Por qué? Porque estamos hablando de la vida de los ecuatorianos. La salud es la premisa para poder mantener la vida de calidad. En la mayoría de provincias, si no en todas, hay hospitales de primer nivel, incluso, y hay estos centros que usted mencionaba hace un momento, estos centros de salud. El problema acarreado durante varios años ha sido la posibilidad de atención primaria y la formación en médicos, también en ciertas especialidades, que además la pandemia ha desnudado qué es lo que hace falta. Solamente una precisión, yo acabo de recorrer el país, en provincias como Zamora no hay un hospital. Ahí no hay un hospital, entonces imagínense lo que es eso, hay centros de salud. Recorriendo todo el país uno se va dando cuenta de las necesidades y ahí es donde hay que atender, hay que propender a la creación. Y es una provincia riquísima, además que genera muchísimo recurso por el tema minero, por el tema petrolero, etcétera. Entonces hay que atender la infraestructura y también los recursos. ¿Y cómo garantizar, por ejemplo, la formación de los médicos? Y ahí me meto a una segunda pregunta que quizá va enlazada con esta, que es sobre el examen de acceso a la universidad. Muchos candidatos han planteado eliminar este examen. ¿Cuál es su propuesta? ¿Eliminarlo, mantenerlo? Sobre todo pensando en estas necesidades, ¿no? Que la lógica, de alguna manera, de que se beneficien o se incentiven a ciertas profesiones era justamente las que faltaban. En el caso de una pandemia hemos visto que faltan especialidades médicas. En su caso, su propuesta sobre el examen sería mantenerlo. ¿Cuál es la propuesta en relación a esto, las dos cosas vinculadas? El examen ser bachiller tiene que ser eliminado en la manera como está hoy tratado. Y por eso yo le hablaba de una reforma educativa que tenga que ver con la vocación. Cuando la persona sigue su vocación desde pequeñito, ya nosotros cuando llegamos a tercer, cuarto curso, de mi época, hoy es de básica, segundo, tercero de básica, estas personas ya están más o menos direccionadas. Cuando nosotros llegamos a la persona a graduarse en el colegio, ella ya sabe exactamente por su vocación qué es lo que va a tener, y vamos a tener individuos que no solamente estén tecnificados, sino que además aporten al desarrollo, que aporten a la ciencia, que aporten a la investigación que le está haciendo falta. Lo que usted dice es correcto en este sentido, que vamos a generar a hombres y a mujeres que ya tienen una vocación, y cuando llegan a la universidad no vamos a tener que recién con el examen de aptitudes ver cuál es la vocación. Pues entonces yo eliminaría, eso es lo que haríamos, es lo que vamos a hacer, vamos a eliminar el examen de ingreso tal como está planteado hoy. Otro de los temas en educación superior es el límite en los cupos, ¿no? Algunos candidatos plantean no solamente fortalecer o el acceso o cambiar la modalidad del examen, sino también el tema de los cupos. Hasta diciembre de 2020 la CENESID entregó 99.613 cupos para acceso a la educación, son menos de 100.000 cupos. ¿Qué pasaría con los otros estudiantes, los que no acceden? Y ahí le hago dos preguntas, ¿no? Por un lado, ¿qué pasaría con los que no acceden? ¿A qué formaciones tendrían posibilidad de acceder? Y por otro lado, ¿cuál sería el reemplazo del examen? Si es que no hay examen, ¿cómo se elegiría quién sí va y quién no va? Ya. Bueno, vuelvo a repetir, el estudiante vendría a ser recomendado según su vocación para tal o cual, para tal o cual tarea, para tal o cual carrera, etcétera. Pero ahí viene la segunda parte. Yo le decía que salud y educación son dos temas que se tienen que tratar como políticas de Estado. Y cuando es una política de Estado, la salud, por ejemplo, tiene que haber una infraestructura para que esto cumpla. En Zamora, por ejemplo, que no hay un hospital, tiene que hacerse un hospital. Y la mayoría de los centros educativos están centralizados. O sea, no estamos en contra de ninguna entidad educativa, es más, se las va a proponer, se las va a propugnar para que se sigan desarrollando, pero también tiene que haber una infraestructura en cada una de las provincias para que no se produzca lo que nosotros conocemos. Por ejemplo, hay excelentes mentes aquí en el Ecuador que pueden desarrollarse en provincia. Y ahí nosotros estamos dando capacidad. Hablamos de descentralización de la educación. Correcto. Y se tienen que hacer universidades. Así como tiene que haber un hospital de primer orden en cada provincia, tiene que haber por lo menos una universidad de primer orden. Y cuando estoy hablando de esto de aquí, con especialidades varias, agrícolas, por ejemplo, en ese punto. Pero ahí no es un poco, perdón que le corte, no es un poco lo que se trató de hacer con Yachay o con Iquiam, de poner en ciertas zonas, pero de alguna manera terminan botadas. Creo que el concepto estaba originalmente pensado
para descentralizar un poco, nuestra propuesta es más bien mandar a cada una de las provincias. Es decir, en cada una de las provincias usted puede tener en una región. En la región como que no funciona. Tiene que ir a cada una de las provincias. No nos olvidemos que aquí es un problema el desplazamiento. O sea, universidades dentro de la capital provincial, por ejemplo. Exacto. En cada provincia tiene que haber por lo menos... Pensadas en los estudiantes de esa provincia. Exacto. Y ahí vamos a ver además las necesidades. Por ejemplo, una Zamorano aquí en donde se desarrolla el cacao, banano, etcétera. Eso es lo que se tiene que descentralizar. Hacer que la oportunidad educativa sea efectiva. ¿De dónde va a sacar la plata para todo lo que propone? Bueno, que me pregunten en este momento, nosotros hemos planteado y somos el único binomio que hemos hablado de generar riqueza y no de hacer préstamos para que esto suceda. ¿Cómo vamos a generar esta riqueza? La creación del tren intermodal, por primera vez, el proyecto más ambicioso. Yo lo estoy planteando desde hace 20 años, es parte de la tesis de mi titulación en especialidad en Derecho Económico Internacional, en donde digo, todas las naciones con desarrollo tienen un tren intermodal que le permite a usted una libre circulación de personas y mercadería. Es decir, usted alcanzaría, por ejemplo, alcanzar el sector turístico en Loja, que aunque es riquísimo, hay una expresión cultural muy grande en Loja, no se puede acceder. ¿Por qué? Porque primero está lejos. Segundo, las condiciones atmosféricas y meteorológicas a veces para entrar con el avión son un poco complicadas. Provincias que están cercanas tal vez pueden entrar, pero la idea es conectar a todo el país. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar de norte a sur, de este a oeste, a toda la nación. Generamos infraestructura, generamos trabajo y ya hemos nosotros conversado en los próximos días, estamos haciendo la rueda de prensa para que las empresas que se han determinado para hacer esta inversión público-privada, no préstamos, sino inversión público-privada, hagan un primer desembolso. Este primer desembolso... Para la construcción de un tren. De un tren intermodal. ¿Qué significa? Cuénteme un poquito más qué es un tren intermodal. Un tren intermodal es un tren que le permite utilizar varias modalidades, ¿no es cierto? Libre circulación de personas y de mercadería. ¿Esto qué quiere decir? Que si usted se quiere desplazar y hacer turismo en el Ecuador, no solamente el turismo con los vagones antiguos que usted vio que no, o sea, realmente la manera como estaba planteado. La bronca de la chatarrización. Sí, esos de ahí, el costo era demasiado alto, el tiempo de desplazamiento demasiado largo, etcétera. Lo que nosotros planteamos aquí es acelerar, ¿no es cierto?, el desplazamiento entre cada una de las provincias. Pero es un tren. Es un tren intermodal. Y ese mismo tren, bueno, no es el mismo, sino en otros vagones, los vagones permiten el desplazamiento de mercadería. Un tren que puede cambiar los vagones según se transporte gente o mercadería. Sí, es una riel que va a transportar gente y mercadería y esto le elimina a usted también un impacto ecológico tremendo, porque todos los vagones que usted ve, por ejemplo, en las vías, eso de ahí se pone en el tren intermodal, llegan a puerto, los pequeños y medianos productores, agricultores, pueden sacar su puerto al consumo, al consumidor. Eliminamos las distorsiones al consumo que son los intermediarios, por ejemplo. Hacemos una central, una troncal y a partir de esa contempla el contrato, carreteras vecinales que se tienen que hacer. Puede sacar el producto a puerto, puede sacar el producto a mar, etcétera, etcétera. Es un levantamiento. ¿Eso qué es lo que genera? Primero, le garantiza la dolarización, porque lo que necesitamos es esto. El primer desembolso es de $7,000 millones. ¿Qué lo haría quién? La empresa privada. ¿Ecuatoriana? No, eso lo hacen empresas mexicanas y canadienses. En los próximos días estamos haciendo la rueda de prensa en donde estos inversores ellos invertirían en ese tren. Exactamente. Y el Estado ecuatoriano entra, es una alianza público-privada, no es una concesión propiamente dicha. O sea, los dueños sería el Estado y estos inversionistas. El dueño del Estado, la infraestructura viene a ser y ellos vienen a obtener una rentabilidad. En cada uno de los ¿Cómo obtienen, la rentabilidad? En cada uno de los puntos va a haber, por ejemplo, un showroom en donde el pequeño productor va a sacar sus productos. No puede colocarlos en el mercado exterior, por ejemplo, en el mercado internacional, porque no sabe cómo ponerlos. Hay una larga cadena, por eso se produce lo que es el agroturismo. La persona que viene acá garantiza que está conectando a un productor que normalmente produce mucho pero no puede obtener rentabilidad. Y esa es la máxima que nosotros planteamos, conexión de producción con productividad. Esto de aquí es lo que le sacó a Estados Unidos en la gran recesión. De la recesión no se sale sacando más préstamos, sino generando riqueza. La producción y la productividad tienen que conectarse y esta es la mejor manera. Ese sería su plan estrella para fortalecimiento económico. Es el plan para la generación de la riqueza. ¿Qué duraría cuánto tiempo? Este de aquí en una primera fase se demora 4 o 5 años la primera fase, la segunda fase tiene que ver con 9 años, pero al ser una política de Estado y al estar financiado, esto de aquí tendrá que irse implementando poco a poco. No se puede agotar en 2 o 3 años, es una mega obra, una mega construcción, no nos olvidemos que hay obstáculos geográficos también, está planificado, pero se tiene que implementar y esto sí generaría riqueza. La construcción de esto garantiza la ocupación de una gran cantidad de hombres y mujeres en el Ecuador, en todas las provincias. Atraviesa prácticamente todos, no se olvide la red de la canal
canalización. Es una obra pública que pone liquidez en el sistema financiero, que aumenta la recaudación tributaria, que levanta el consumo, que genera un mercado. Pero toda la inversión sería privada, nada público. Sí, ¿O sí habría inversión pública? No, no hay inversión pública. Ok. Otro de los temas que quisiera abordar es el enfoque en la lucha contra el narcotráfico. Tenemos unas fronteras bastante conflictivas. En una de ellas secuestraron y asesinaron a nuestros colegas del comercio hace 2 años, 3 años ya casi. ¿Cuál sería su enfoque para la lucha contra el narcotráfico y la vigilancia de las fronteras? Desgraciadamente el narcotráfico, que es un flagelo, ¿verdad?, encuentra cierta laxitud en el tratamiento de las políticas en contra de eso. Se tiene que radicalizar. El país no puede ser tratado como un espacio de libre circulación de esto de aquí. Además, el narcotráfico tiene serias implicaciones penales, serias implicaciones financieras también, como que desvirtúan un poco lo que es la verdadera capacidad de un país. Entonces, al narcotráfico hay que darle un tratamiento radical, direccionado. ¿Cuál? Porque le hago esta pregunta porque, por un lado, en Oregon recién aprobaron la despenalización de drogas duras en un intento de hacer una lucha, un enfoque distinto a la lucha, porque está claro que la lucha como la conocemos no ha funcionado. Usted acaba de mencionar un tema clave, que es el dinero del narcotráfico. No hay dinero del narcotráfico que le pueda superar el dinero de cualquier estado. Vemos en países, en Colombia, en México, etc. ¿Habría la posibilidad de contemplar una opción distinta, un enfoque distinto, quizá a este que hace Oregon, de la despenalización incluso de drogas duras? Estamos hablando de un fenómeno, ¿verdad? Hay mucha fenomenología. ¿Qué quiere decir? Pensamos de una manera, despenalicemos y de esa manera eliminamos la casuística del narcotráfico. El narcotráfico da lugar al consumo, pero el consumo no es lo mismo que el narcotráfico. Uh-huh. Entonces, por ejemplo, recientemente se hizo una reforma al Código Orgánico de la Salud en donde hubo ciertas consideraciones. Tenemos que ir de lo micro a lo macro. ¿Qué quiere decir? Si nosotros queremos impedir que esto de aquí se vaya en una escalada, tiene que haber un estudio técnico. Personalmente, yo sí considero que el narcotráfico como tal, estamos hablando de la transferencia de sustancias estupefacientes y psicotrópicas que causan daño en las sociedades, tiene que ser perseguido, pesquisado, y ahí sí usted necesita decisión gubernamental. Eso implicaría que nuevamente alianzas con Estados Unidos, porque otro de los temas, hace poquito nosotros publicamos un reportaje de los pescadores en Manabí, que están presos muchos de estos pescadores en cárceles de Centroamérica y en Estados Unidos, precisamente porque el narcotráfico los capta, porque tampoco pueden trabajar de forma normal. Pues llaman a la Armada, y la Armada les dice que no tienen gasolina para poder ir a patrullar desde los piratas hasta el narcotráfico. Eso por un lado. Y por otro lado, el Ecuador es el segundo país en relación a su tamaño que tiene la mayor inversión en defensa en Fuerzas Armadas. Siendo así, ¿qué nos queda? Lo que nosotros tenemos que hacer es racionalizar. Lo que usted dice es cierto. Mire, si una armada no tiene las vituallas, los recursos para poderlo hacer, ¿y por qué no tiene las vituallas, los recursos y la canalización? Entonces estamos mal. De los recursos que se van a lograr, porque todo viene de una activación económica, tiene que haber una canalización para que la fuerza pública persiga. Es decir, que el Estado no se puede convertir en un aprobador tácito de lo que está sucediendo con el narcotráfico por falta de recursos. Lo que hay que hacer es dotar a la fuerza para que haya un control efectivo. Pero siempre se van a quedar cortos con respecto al narcotráfico. Va a haber, bueno, no nos olvidemos que el narcotráfico es una actividad ilegal, entonces es difícil perseguirlo. Usted ve todas las Por vías. eso le preguntaba si hay la posibilidad del enfoque de legalización del consumo, lo que hace Oregon, ¿no? Esa es una de las aristas. También está esta de alianzas con otros países que sí tienen la capacidad de controlar, como Estados Unidos. También se puede hacer un acrecentamiento de lo que es el control. Hay en mente y tenemos en proyecto hacer, por ejemplo, una alianza con empresas israelitas que lo que hacen es hacer un seguimiento bastante serio con respecto a lo que es delincuencia organizada, narcotráfico, secuestro, trata de personas, etc. A pesar de la infiltración, porque considere que aquí, como en muchos otros países, en una entrevista que nosotros le hicimos a la ministra Romo en ese momento, que era ministra de Gobierno, ya dijo, el narcotráfico ya está infiltrado en todas partes. Por eso, lo que estamos queriendo decir es: se tiene que hacer desde el punto de vista estatal una política clara para la persecución de eso. Es decir, no podemos ser laxos en el tema ni tampoco aprobar. Pero México, que supuestamente ha tenido dura, y ahí están, matan periodistas a diario. No nos olvidemos que todo es una reforma, ¿no? Aquí vamos a hablar de toda una reforma estructural, de toda una reforma. Le hablaba de la ética. La ética es el respeto. Por ejemplo, respetando a las personas que están aquí, el negocio del narcotráfico da como consecuencia también muchas veces secuestro. En fin, una serie de cosas que van con esto de aquí, haciendo una reforma, capitalizando al país
y llevándole a una respuesta adecuada de parte de la fuerza pública y dotándole de los medios para que lo pueda hacer, se va a lograr disminuir. Pero vamos, la delincuencia en ninguna parte se va a lograr erradicar de manera definitiva. Sí, pero sí hay una distinción entre delincuencia común y narco, ¿no? Migración, ¿cuál sería su propuesta para las fronteras? Hemos tenido en los últimos años serios problemas por la vulneración a derechos de migrantes, sobre todo los que vienen de Venezuela. ¿Cuál sería su propuesta para la migración? Mire, yo curiosamente me gradué en Caracas, Venezuela. Soy bachiller, mi padre estaba en funciones oficiales, él era piloto de la Fuerza Aérea. Tuve la oportunidad de estar el último año de mi bachillerato en Venezuela y conocí la casuística de cerca. Los migrantes son también unas víctimas de una falta de cumplimiento estatal de sus fines y propósitos. Entonces, cuando en el país empieza a haber una recesión, no hay una activación, no hay la capacidad de que el Estado pueda suplir de manera práctica todas estas necesidades, se va a empezar a producir nuevamente el éxodo. De ahí que tenemos que tener mucho entendimiento acerca de las prácticas. Ya hubo hace poco, hace unas 2 décadas y hace una década también, ciertos fenómenos que exacerbaron esta migración. Los migrantes tienen muchísimas cosas que tienen que recibir de parte del Estado ecuatoriano, considerando que han sido víctimas de un sistema que ha sido caduco. ¿Cuáles, por ejemplo? Hay oficinas consulares afuera de nuestro país que se podrían volver en oficinas comerciales que permitan que aquellos que están allá de alguna u otra manera coloquen sus productos, tengan una relación más cercana con el país de origen, les permita un regreso con una implementación de todo lo que ellos han traído. Tiene que hacerse una liberalización, pero por si ejemplo, no quieren de regresar, impuestos. hablo sobre todo de Venezuela, ¿no? Las condiciones en las que migran y las condiciones del propio país hacen justamente que se vean obligados a migrar porque piensan que no hay ninguna posibilidad de una vida digna en Venezuela. Bueno, la migración es la que sale de aquí. La que llega, la inmigración. La inmigración. En el trato de los inmigrantes, bueno, obviamente, en ese caso que es diferente, ahí nosotros tenemos que entender que toda persona es bienvenida aquí, pero siempre y cuando cumpla con requisitos de respeto a los derechos de los ecuatorianos, que se cumpla con ciertos niveles mínimos, ¿no es cierto? Tiene que haber cierta reciprocidad también, los acogemos, pero dentro de parámetros que sean legales y que respeten también la calidad de vida y la estabilidad del ecuatoriano. ¿Qué significaría eso? ¿Habría un proceso de regularización, algún registro? Porque de momento, con ciertas restricciones, lo único que se logra es que se busquen trochas y sigan pasando de una forma distinta y que el Ecuador no pueda tener además un registro claro del número de personas que entran o a qué se van a dedicar o a dónde llegan. Incluso el Ecuador en muchas circunstancias es solamente un camino de paso, ¿no? Claro. Muchos quieren irse hacia Perú o Chile. Sí, bueno, todo lo que es ilegal es ilegal y en eso ahí está el grande paradigma de la actividad estatal o gubernamental. ¿Qué quiere decir? Que el Estado no puede controlar de manera efectiva el 100% de toda la casuística ilegal. La trata de personas, que era lo que le estaba diciendo y que también es otra de las consecuencias. La migración indiscriminada o la inmigración indiscriminada y este tipo de fenómenos. Ecuador, siendo un país que está en la mitad, obviamente se convierte en un país de paso. Ese tipo de cosas, le vuelvo a decir, es difícil erradicarlas definitivamente. Más pero me refiero a si se facilitaría el paso, se haría alguna especie de registro para poder decir, ok, tú quieres pasar, puedes pasar por este corredor, no sé, alguna política específica sobre la migración, además considerando los volúmenes de llegada, no solo desde 2016 1 millón de migrantes venezolanos. Bueno, no se les impide, ¿no? Actualmente la legislación impide que entren y salgan, es decir, que ya ese estatus migratorio estaría garantizado. Lo que tendríamos que hacer es ver y efectivamente hacer un seguimiento de que esas personas efectivamente cumplan lo que tienen que venir a cumplir. Si es que vienen a radicarse, se tienen que radicalizar, sí, los requisitos para que se puedan mantener aquí. Es decir, si vienen, por ejemplo, si dicen que vienen con visa de inversionista, tiene que radicalizarse el seguimiento de eso. En ese caso, las propias condiciones de Venezuela hacen un poco difícil, incluso muchos llegan sin pasaporte, ¿no? Y ese es uno de los temas precisamente complejos de la situación en Venezuela. Yo no me voy a apurar un poco porque ya nos quedan poquitas preguntas y no quisiera dejar de preguntarle, por ejemplo, sobre la seguridad social. ¿Cuál es su propuesta así lo más concreta posible? Porque el tiempo nos juega en contra. ¿Hay la posibilidad de aumentar aportaciones de edad jubilar, etcétera? La seguridad social tiene que ser intangible. También es una política de Estado. Tanto Seguro Social como ISFA, ISPOL y todos los demás tienen que tener las condiciones exactamente establecidas en la Constitución, en las leyes, y no tienen que ser tocables. Es decir, esto de aquí, ninguno de los requisitos
que ya están actualmente tienen que ser tocables. Por ejemplo, en este momento a mí se me ocurre que para darle un poco más de liquidez al sistema de seguridad social les vamos a aumentar el número de años de aportación, y la persona que estaba a punto de jubilarse hoy tiene que hacer un esfuerzo adicional. O sea, eso no. Eso tiene que hacerse desde un punto de vista, vuelvo a decir, aquí viene un examen que es técnico porque es práctico, ¿no es cierto? Los años y todo lo demás. Y una vez que se determina la política de seguridad social para estas tres entidades, que además tienen que ser intocables y tienen que estar en manos de las personas beneficiarias de esto de aquí, en ISFA, en ISPOL, en el IES, todos ellos tienen que ser organismos técnicos con gente que tiene preparación y que tiene un interés directo con respecto al mantenimiento de esto de aquí. Intocables, los fondos de la seguridad social, intocables, que no se les pueda dar ningún otro destino como ha sucedido. La seguridad social tiene un flujo de caja permanente. El problema es cuando se le empieza a destinar estos recursos para otras cosas como lo hemos visto. Intocables. ¿Quiénes serían parte de su equipo en caso de llegar a la presidencia? Nosotros tenemos un grupo de hombres y mujeres, pretendemos que la practicidad y también la ética nos lleven a presentar a hombres y mujeres, la mayoría de ellos con tercer y cuarto nivel de formación académica, que han sido preparados y listos para esta importante función. La cartera de Estado, desde el punto de vista ejecutivo, porque nosotros tenemos actualmente en la Asamblea las personas que nosotros conocemos, pero desde el punto de vista el ejecutivo demandamos y queremos plantear al Ecuador el academicismo. ¿Esto qué quiere decir? Personas que estén listas y capacitadas para hacerlo. ¿Habría otras personas religiosas como usted? ¿Su equipo sería, su vicepresidenta es católica? ¿Habría otras personas que vienen respaldadas por las iglesias? Bueno, la base del movimiento, que en este momento nosotros tenemos una base bastante sólida en las 24 provincias, no es solamente cristiano y no solamente católico, es provida y en fin, es una serie de factores aglutinantes. Algunos de ellos son católicos, otros son cristianos, no todos son pastores, no todos son practicantes católicos, pero cada uno profesa su fe, considerando que el Ecuador es un país que tiene el 98% de cristianismo, me estoy refiriendo entre catolicismo y cristianismo, de una u otra forma tiene una tendencia religiosa. En ese sentido, lo que estamos haciendo es un planteamiento que no es religioso de entrada, es académico, y en esto de aquí el mejoramiento del Ecuador. Pero dentro de su círculo sí estarían personas relacionadas a la iglesia o al hay personas que sí, por supuesto, la mayoría de ellas son cristianas y también católicas. Mi binomio es católico. Otra de las preguntas, algunas preguntas me han mandado para poder hacerle a usted a algunos lectores. Una de las preguntas es: ¿qué hace un pastor metido en política? Ejerciendo el derecho que todos los ecuatorianos tenemos para elegir y ser elegidos, ¿no? O sea, yo soy ecuatoriano. ¿Sí empatan las dos cosas, religión y política? Martin Luther King era uno de los principales propugnadores de los derechos civiles en Occidente y es uno de los que más ha aportado, así que empata perfectamente. ¿De qué vive usted? Yo soy abogado, ¿verdad? En mis títulos yo soy licenciado en Ciencias Jurídicas y Sociales, soy abogado litigante, doctor en jurisprudencia. Tengo una especialidad en Derecho Económico Internacional, tengo algunos bienes inmuebles, he emprendido muchas veces en construcción, tengo rentas y de eso vivo. ¿Libre ejercicio o...? Abogado en libre ejercicio, sí. La campaña, ¿quién la financia? Hasta el momento los aportes de los militantes, ¿no? O de los adherentes. Militantes, de las personas que estamos en las 24 provincias. Es una lucha un poco desigual, obviamente. No tenemos un presupuesto totalmente destinado para esto. No hemos hecho una proyección económica. Son los aportes, estamos viajando el territorio. La lucha para nosotros es bastante fuerte. Nos desplazamos, dormimos poco. Y todo eso financia la militancia. Los viajes, todas las personas, la movilización. La gasolina, etcétera, etcétera, son aportes, no son millonarios, pero ahí vamos haciendo la lucha. El fondo del CNE, ¿usted sí lo va a recibir? Porque hay algunos candidatos que han dicho que no lo van a recibir. ¿Usted sí lo va a recibir? Tengo entendido que hay algunas personas que están en contra de esto. Yo también estaría en contra de esto, ¿no es cierto? Me parece que tendríamos que hacer algo así como un contrato social como el que planteó Rousseau. Si vamos a plantear una alternativa electoral, creo que los medios deberían dejar de cobrarnos, nosotros deberíamos dejar de tratar de buscar estos recursos y todo hacer un aporte social para presentar de una manera clara, algo así como una conscripción, ¿no es cierto? Pero eso hay dos cosas, ¿no? Los espacios como este, que son entrevistas que no se cobran, y los espacios que son pautados, que es de lo que viven los medios también, ¿no? Y que es para lo que le da el Estado a las personas. Pero usted sí va a recibir ese fondo. Nosotros en este momento estamos utilizando el fondo porque me parece a mí que desde el punto de vista ético el Estado, esa es la normativa legal actual, no es ilegal lo que se está planteando, sí, claro, ¿no? Entonces hay personas que dicen que no, pero bueno, van a recibir de otro lado. Entonces ahí viene la otra paradoja ética. No será que quedan debiendo favores a otras personas cuando el Estado ecuatoriano está
proveyendo para que no se dé ese fenómeno. Esa es la epistemología del aporte electoral estatal. ¿Qué rol tiene la iglesia en su campaña? Ninguno. Su iglesia. No, ninguno. Yo soy un hombre de derecho, soy un hombre que piensa que los derechos de los hombres y mujeres, tienen que ejercerse desde el punto de vista civil. Mi convicción, si usted me pregunta, en mí, la convicción, la ética, mi respeto a su derecho, amor al prójimo, respeto a la institucionalidad, al patrimonio, esa es mi Porque una de las cosmovisión. críticas que más le hacen es que usted pretende gobernar bajo su religión. Sí, pero también soy doctor, ¿no?, en jurisprudencia, entonces ni siquiera la consideran. Soy un hombre de derecho. Quizá porque su discurso está más enfocado en ciertos preceptos cristianos. No, usted ve en la entrevista, me he dedicado más a asuntos técnicos que cristianos. No es así, entonces la iglesia no está detrás de su campaña. No, para nada. No sería Entendemos. quien mueve los hilos detrás, porque a muchos otros candidatos, y no se tome personal, a muchos candidatos les pregunto lo mismo. ¿Quién está detrás de su campaña? Usted habla ahora de devolver favores. ¿No tendrá usted que devolver favores a la iglesia? No, para nada. ¿No? Nosotros no tenemos un compromiso ni político, ni religioso, ni económico con nadie. Este de aquí es absolutamente una vocación que es la que tenemos y por eso estamos presentando. Haciendo una lucha que es, le vuelvo a decir, es en condiciones bastante desiguales. Las encuestas está en los últimos lugares, ¿no? ¿Qué va a hacer el día que se levante y se dé cuenta de que perdió? Bueno, eso es lo que usted dice, ¿no? ¿Qué pasará el día que gane? ¿Usted cree que va a ganar? Sí, claro, para eso estamos. Vamos a ganar, entonces ahí espero regresar a este medio. No, con gusto. A pesar de que le dan las encuestas, está por abajo del 14, me parece. En los últimos lugares, de los 16 que hay. Pero vamos a ver quién está. Ahí hay encuestas y encuestas, ¿no? Hablo de las más serias, no sé datos entre ellas. Hay que ver quién está pagando las encuestas. Una cosa es lo que pasa en territorio, le animo también que vea en redes qué es lo que nos está pasando, el apoyo que estamos recibiendo. Las caravanas que nosotros hacemos no la hace ningún otro movimiento. Nosotros tenemos bases en todo el país. Existe un fenómeno que sí se está despertando. Usted puede verlo. Entonces, una cosa es lo que dicen las redes y otra cosa es lo que está pasando en territorio. ¿Cuál sería el rol de su familia en caso de ganar las elecciones? ¿Habría el rol de la primera dama, por ejemplo? La familia es muy importante, claro que sí. En este sentido, yo he consultado con mi familia para este importantísimo reto. Mi esposa, claro que sí, es una persona también que ayuda. De hecho, ella es la directora de la fundación Cerca de Ti, se llama, que ayuda a las mujeres que tienen maltrato, etcétera, etcétera. Ella se encargará de lo que tenga que encargarse si es que... Participaría, habría la figura de primera dama. Sí, claro. Sí. Otra de las cosas que les preocupan a algunas personas de la audiencia es el respeto a las minorías. ¿Tendrían que estar preocupadas las minorías, LGBTI, etcétera, si usted llega a ganar la presidencia? De ninguna manera. Yo no voy a ser perseguidor de nadie. Le vuelvo a decir que soy un hombre de derecho y respeto los derechos por ser ecuatorianos, no por ser... yo respeto mucho a la persona que no practica el cristianismo, respeto mucho a la persona que no piensa como yo, pero el derecho el uso y goce de los derechos están dados por la ley. ¿Qué errores ha cometido? Uy. Alguno, dígame. Muchísimos. Necesito mucha enmienda, mucha rectificación. No soy perfecto. Quizás por ahí entra mi capacidad para poder entender que el Ecuador necesita rectificar en muchas cosas también. Así como nosotros, los seres humanos, cometemos errores, también se han cometido ciertos errores políticos y eso es lo que hay que enmendar. ¿Pero cuál? Dígame un error cualquiera, el que se le ocurra, el que le haya marcado, el que se acuerde, un error. Querer ser piloto aviador. Yo quería ser piloto aviador, ese fue un error y gracias a Dios apareció mi abuela por ahí y en la vocación yo fui abogado. ¿Y político? ¿Error político? Estoy empezando, ¿no? Yo sé, claro, es un corto camino, pero me imagino que en el corto camino, justamente porque sea corto camino, puede haber incluso más errores, ¿no? Esta falta de experiencia política, o bueno, no sé, usted me dirá. La experiencia se va recibiendo conforme la vamos haciendo y justamente la experiencia es esto, nutrirse. Hay ciertas cosas que uno va haciendo. Uno de los errores que uno hace es el de la percepción. Un error de percepción podría ser tratar de llegar sin los recursos adecuados cuando hay que hacer una planificación un poco más prolija, por ejemplo, en el tiempo, en las distancias. Un error que me pasa constantemente es que trato de llegar, por ejemplo, de Loja a Cañar y me atraso 2 horas porque no hicimos el cálculo. Errores logísticos, son los errores políticos que hemos cometido. ¿Qué es lo que le mueve? ¿No es la vanidad? No, para nada. Más bien eso de ahí entiendo que es una de las cosas que el hombre tiene que luchar contra eso, contra el ego, contra la vanidad. Siempre tenemos que estar tratando y tendiendo hacia la humildad para poder servir, porque esto es política. Polis, ciudad, ética, de ahí viene la palabra, ¿no? De la ética y de la política, servir.
¿Le incomodará la crítica si llega a ser presidente? Creo que a todo el mundo le incomoda, pero tenemos que aprender a sobrellevarla, porque de ahí salen las soluciones. Muchísimas gracias por aceptar la entrevista. Esta fue la entrevista con el candidato presidencial por Ecuatoriano Unido, el pastor Gerson Almeida. Ha sido un gusto tenerle aquí. Gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes.